que tuvieron conmigo. Estamos haciendo un ejercicio en donde estamos viendo diferentes temas y tratar de hacer esta reflexión. Sobre todo, mis hermanos, la idea es que pues hagamos esta prueba para ver cada respuesta que demos a este tipo de interrogantes que les estoy haciendo. La respuesta, obviamente, todos tenemos un criterio que se respeta, ¿verdad? Todos tenemos una opinión, pero lo más importante es en que en estos casos, refiriéndose a estos aspectos de temas bíblicos, ¿verdad? Pues que esa opinión y que ese criterio nosotros mismos hagamos un ejercicio para ver qué tanto hemos leído los textos para poder tener cierta certeza de la respuesta que estemos dando, porque pues indudablemente la idea de estos temas que estoy llevando con mi guardia es que veamos que en la medida en que nosotros mismos a veces nos podemos explicar mejor, de esa manera podemos ayudar a que menos personas, como hemos dicho al principio de mi tema, pues sean ateas, porque a veces veo que cuando nosotros dentro del cristianismo no nos explicamos bien, eso luego puede provocar que las personas se sientan pues un poco desentendidas sobre lo que les queremos dar a conocer, ¿no? Y pues indudablemente también son elementos en donde al final de cuentas lo que explicamos aquí, digamos que son temas complementarios, porque los temas principales, como ya lo han dicho nuestros hermanos en sus diferentes estudios, siempre están relacionados con el amor a nosotros mismos y el amor a nuestro prójimo. Eso no cabe duda, y creo que eso tampoco debemos de perderlo de vista, ¿no? Al final de cuentas, el principal mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero recordamos que para poder llevar a cabo ese amor, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? ¿Cómo vas a amar a Dios que no está necesitado de ti? Porque no es que Dios necesite de tu amor, no es que Dios necesite de nada de ti, no necesita absolutamente nada de nosotros. Pero cuando Él nos pide que lo amemos a Él, ¿cómo lo amas? Bueno, Jesucristo nos lo enseñó, Moisés también nos lo enseñó, los profetas lo han enseñado, y es cómo te cuidas a ti mismo, cómo te cuidas, cómo te amas a ti mismo y cómo amas a los demás, porque es un equilibrio. Te cuidas a ti y cuidas a otros, te amas a ti, amas a otros. Es el trato que llevamos hacia nosotros mismos y el trato que llevamos hacia nuestro prójimo, y de esa manera es la forma en que Dios dice, ahí es como yo veo que me estás amando. Y por muy compleja que puedan parecer a veces las relaciones que tenemos entre nosotros como personas, pues no debieran de ser tanto, porque en realidad lo que nos pide nuestro Señor Dios pues no es nada que no podamos llevar a cabo en la medida que tenemos confianza en Él, ¿verdad? Entonces esa es la parte fundamental de la doctrina de Jesucristo, ¿no? Como Él en algún momento lo explican también los apóstoles, ¿no? Todo lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú primero. Esa es la ley y los profetas. Bueno, pues recuerden que ese es el núcleo. Pero regresemos entonces a esos otros elementos que nos podemos encontrar, que nos van a preguntar, y ese es el ejercicio. Entonces nos quedábamos en que es, yo les pregunto, ¿cuándo recibe Jesús el Espíritu Santo? Porque estamos hablando de este elemento que también luego veo que luego muchas veces pareciera que hay muchas opiniones diferentes, y aquí les expongo a ustedes ahora sí que mi respuesta. Están aquí 5 textos, pero puede haber más, de los cuales yo argumento mi respuesta, que sería que Jesucristo tiene el Espíritu Santo desde que existe, ¿sí? El hecho del bautizo es un elemento que sirve como inicio de su labor, ¿sí? Es el hecho que marca el inicio de su evangelización, de su obra, pero Él de por sí ya tiene el Espíritu Santo. Y entonces permítanme acompañarme para que vean cómo justifico eso. Lo habíamos visto en el estudio anterior, pero aquí lo vamos a retomar rápidamente. Por ejemplo, en Isaías 11, del 1 al 5, aquí nos habla de la profecía de cómo
fortaleza, espíritu de conocimiento y temor de Jehová, y hará al entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyere en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Por qué? Porque efectivamente todas las obras que Jesucristo hace mientras está aquí en la tierra cumplen esta función. Pero aquí, indudablemente en esta profecía, cuando dice que precisamente el Espíritu de Jehová posará sobre él, pues como me permitan poner en los demás textos, pues ese Espíritu lo acompañó desde que nace, porque de hecho está con él desde que existe en los cielos, porque existe con Jesucristo desde que fue creado. Como lo mismo podemos afirmar, digo, no porque lo veamos, sino por una asociación, digamos, de ideas de que cuando nuestro Padre Celestial hace a nuestro Señor Jesucristo y cuando nuestro Padre Celestial hace a los ángeles, pues todos tienen este distintivo de tener el Espíritu Santo, todos ellos. Vean qué dice aquí en Lucas 1, del 26 al 35. Aquí es cuando el ángel Gabriel se presenta ante la Virgen María, una mujer que fue elegida por nuestro Padre Celestial para que fuera ella la madre, la forma en la cual encarnara nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que, o vamos a ver más adelante en los textos, Jesús existe antes que María, ¿sí? Cuando se dice es que es la madre de Dios, no es correcto decir así, porque Dios no tiene mamá. No puede ser que un Dios tenga una mamá, porque si esa mamá es mamá de un Dios, entonces ella es más que ese Dios, porque le dio vida a ese Dios. Entonces ese ser madre sería también una diosa. Y en ninguna parte de nuestro Padre Celestial Jehová dice que haya una diosa. O dígame si aquí alguien ha escuchado que alguna vez Jehová con Moisés o con los profetas haya dicho alguna vez Jehová que existe una diosa al lado de él. ¿Verdad que no? Nunca se ha manejado eso. Jamás. Entonces, más adelante un apóstol nos dice que Jehová creó a Jesucristo antes que todo lo que fuese creado. Lo primero fue creado fue nuestro Señor Jesucristo. Y ¿qué es la representación de María? Bueno, Él encarna a través de María, porque cuando Jesús viene aquí al mundo, viene a convertirse en el Mesías, ¿sí? Él encarna a través de María para poder convertirse en el Mesías, o sea, el enviado, el Mesías, ¿sí? El enviado, el Hijo del Hombre. Entonces vean cómo dice aquí en el 34, le dice el ángel a María que va a dar a luz y que le va a poner Jesús y que va a ser grande, ¿no? Será llamado Hijo del Altísimo y le dará el trono de David, su padre. Y entonces María pues le dice a Gabriel, el ángel, dice, ¿cómo será esto posible? Porque yo no conozco varón. Aquí, ¿se acuerdan que les comentaba yo en el estudio pasado que en la Biblia cuando usa la palabra del verbo conocer, se está refiriendo a cuando uno ha tenido una relación sexual? Entonces aquí pues María le dice, ¿cómo es esto posible si yo nunca he estado con un varón? ¿Cómo es posible que pueda estar yo embarazada? Y pues es una pregunta muy honesta por parte de María, ¿no? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí vean, mis hermanos, ¿cómo podría yo decir que el Espíritu Santo le llegó a Jesús hasta que se bautiza, si es el mismísimo Espíritu Santo el que le permite a Jesús encarnar en María? Y ahí el ángel Gabriel está diciendo, lo cual también lo santo que nacerá. Vean cómo lo está diciendo ahí el ángel Gabriel. Lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nosotros no nacimos así, mis hermanos.
se vale, nada más que tendrán también que argumentarme. Entonces, dejen terminar la idea. Entonces, por eso yo argumento que desde que nace Él, trae el Espíritu, porque Él es santo. No es como nosotros, en ese aspecto que nosotros sí tenemos un Padre carnal que intervino para que pudiésemos estar aquí, pero Él no. Él, como dice aquí el ángel Gabriel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero a ver, leamos otro texto, Mateo 1, del 18 al 25. Aquí es cuando Gabriel habla con José. Ya vimos en el texto anterior cómo el ángel habla con María. Ahora, ¿qué le dice a José? Pues resulta que cuando José se da cuenta que María está embarazada y él sabe que él no es el padre, él se da cuenta, dice, José, como era justo, no quiso infamarla, sino dijo, me voy a ir, dice el versículo 19. Pero aquí entonces, estando él dormido, se le aparece en sueños y le dice el ángel, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora díganme, mis hermanos, ¿cómo puede alguien creer que Jesucristo recibe el Espíritu Santo hasta que se bautiza si él mismo es engendrado del Espíritu Santo? No sé si me entiendan ahí la idea. ¿Cómo va a ser que hasta que se bautiza recibe el Espíritu Santo si él mismo está engendrado del Espíritu Santo? O sea, él lo acompaña desde que nace, lo acompaña desde que está siendo creado en el vientre de María. A ver, adelante, Ana Paula. Porque Jesucristo creo que vino a la tierra a poner el ejemplo, y aunque para él no aplicaran estas reglas, porque él ya nació por el Espíritu Santo, tenía que poner el ejemplo a los demás para que los demás lo pudieran seguir. Claro, así es, correcto. Afirmativamente. Y quiero destacar algo, mis hermanos. Recuerden que Jesús en algún momento Jesucristo dice, en el cielo ni se casan ni se dan en matrimonio. ¿Se acuerdan? Sí. Jesús dice, en el cielo ni se casan ni se dan en matrimonio. Eso nos lleva a entender, mis hermanos, que los ángeles no tienen hijos. ¿Sí? Cuando vemos en las pinturas de la Edad Media y eso que pintan a bebés con alas, eso no existe. En ninguna parte de la Biblia jamás, ni en ninguna de las visiones, ni de los profetas, ni de nadie, jamás ha dicho que ha visto a bebés con alas. O sea, figuras humanas con forma de bebé con alas. Eso no existe. Eso es la imaginación del pintor. Pero texto bíblico que diga, y aquí vi un niño cachetón, regordete, bonito y tierno con alas, nunca. O dígame aquí a alguien si alguna vez ha leído algo así. No, nunca ha dado representación gráfica de cómo son los angelitos, ¿no? Pues sí, algunas veces sí menciona en la visión de Ezequiel, nos menciona cómo son unos querubines, unos ángeles. En Samuel también a veces lo menciona, en el libro donde habla de Sansón también lo mencionan. O sea, hay varias partes donde se describe a los ángeles de una manera, pero siempre aparecen como varones, tienen una apariencia como un varón, mas no quiere decir que sean hombres, porque como bien lo dice Jesucristo, en el cielo ni se casan ni se dan en matrimonio, no existe el género en el cielo, no es necesario, ¿sí? Entonces, pero tienen esa apariencia como digamos, un hombre adulto, no como un bebé, ¿no? Eso nunca lo descrito así en la Biblia. Y díganme, mis hermanos, ¿cuándo me estoy aquí desviando un poquito, nada más para que vean lo importante de lo que es la encarnación de Jesucristo a través de María? Pero díganme, si los ángeles no tienen hijos, por ende Satanás no puede tener hijos, ¿sí? Cuando Jesucristo dice, vosotros sois hijos del diablo, se refiere a por su forma de pensar, ¿sí? Le estaba diciendo así a unos hombres, a unos escribas que estaban ahí por su forma de actuar, porque les decía, ustedes son homicidas, por su pensamiento, por sus deseos.
deseos, por sus anhelos. Y por eso les dijo, vosotros sois hijos del diablo, por la forma en que quieren actuar, pero no porque él pueda tener un hijo de carne y sangre, que también en las películas eso está mal interpretado. Digan mis hermanos, la única ocasión en que los ángeles se atrevieron a tener hijos, unos ángeles, que fue antes del diluvio, díganme qué pasó. ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó con esos ángeles que se atrevieron a meterse con mujeres humanas para engendrar hijos? ¿Qué fue lo que pasó ahí? El diluvio, ¿no? Pues desencadenó lo del diluvio, ¿no? Porque se empezaron a portar de forma inapropiada, inadecuada, y fue tanto que pues la consecuencia fue el diluvio. ¿Pero qué le pasó a esos ángeles que hicieron ese acto, que hicieron esa acción? Se fueron al foso, ¿no? El que quiera. Los echaron del cielo. Para levantar la mano. Fue más que eso, los encadenaron. Acuérdense que está escrito, que dice, y si Dios no tuvo misericordia con los ángeles que se metieron con las mujeres, sino que los encadenó en prisiones de oscuridad. ¿Saben dónde está? Les digo rápidamente. Está. Dice, es en segunda de Pedro, si lo quieren encontrar. Es segunda de Pedro 2:4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservado para el juicio. Como dice la versión Reina Valera, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad a ser reservados para el juicio. Eso, mis hermanos, que dice ahí Pedro, está refiriendo exclusivamente a quienes hicieron ese acto de engendrar, porque eso no les está permitido. Pero vean aquí, mis hermanos, entonces, que lo que está haciendo nuestro Padre Celestial es que el Espíritu Santo, con el poder de Dios, pueda nuestro Señor Jesucristo encarnar. Y vean cómo en el versículo 25 de Mateo 1 dice que José no la conoció a María hasta que parió su hijo primogénito. ¿Sí? Es decir, que una vez que hubo nacido nuestro Señor Jesucristo, ya después José sí tuvo otros hijos con María. ¿Sí? Por eso dice, no la conoció José a María hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Sigamos leyendo rápidamente. Luego aquí vemos a Jesús que está en el templo. Aquí Jesús tiene 12 años y recuerden que ellos van caminando, ellos van después de celebrar la Pascua, están regresando a sus hogares, y ellos pensaban que Jesús iba a ir porque era una caravana de varias personas, y pues ellos pensaban que Jesús se encontraba por ahí, y cuando no lo vieron, empezaron a buscarlo, y entonces lo encuentran. Al ir hacia atrás buscándolo, lo encuentran que estaba en una sinagoga, lo ven en un templo, ¿verdad? Sentado en medio de doctores que comentaban la ley, y pues todos estaban muy impresionados por la capacidad que tenía el niño de contestar todo lo que se discutía ahí en el templo, ¿no? Entonces María le reclama, le dice, oye, ¿por qué te escapas? O bueno, ¿por qué no estás con nosotros? Te estábamos buscando. Y Jesús le contesta, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Dice, pero ellos no entendieron las palabras que les habló Jesús. Entonces regresó con ellos, por supuesto, y estaba sujeto a ellos. Y dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero vean cómo dice 52, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y con los hombres. Y eso es, en cierta medida, vean, a veces digo, parece que nos dice muy poco los apóstoles que escribieron, los
ese versículo es muy poderoso porque precisamente nos habla acerca, como diría yo, en este argumento que les hablo, de cómo el Espíritu Santo lo acompaña desde que nace. Por eso dice que va creciendo en sabiduría, ¿sí? Va creciendo en edad y en gracia para con Dios y con los hombres. Pero vean, mis hermanos, que durante todo ese tiempo que está creciendo, él solamente se somete a José y a María, y digamos que el resto del mundo no lo conocemos. El resto del mundo no sabemos que Jesucristo ya está aquí, no sabemos que Él existe, porque Él ahorita, mientras es un joven, mientras es un niño, un jovencito, y se está convirtiendo en un adulto, Él está sujeto a sus padres, y de momento nadie sabemos que Él existe. Y esta es una idea importante porque de ahí la relevancia del bautizo. Entonces alguien me diría, bueno, Saúl, si tú argumentas que el bautizo no es porque necesitara recibir el Espíritu, porque ya lo tenía, entonces ¿por qué sucedió lo del bautizo? Bueno, es ahí la parte donde quiero yo encerrar esta idea. Vámonos ahora sí a las partes en donde los evangelios nos narran del bautizo de Jesús. Y siempre se repite una misma idea, en la cual Juan el Bautista siempre hace referencia del gran nivel de poder que realmente tiene Jesús, en donde él, Juan el Bautista, no se compara con Jesús. Y veamos cómo dice aquí: yo a la verdad os bautizo en agua, así está, aquí está hablando Juan el Bautista, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Estoy leyendo Marcos 1, del 1 al 11, estoy en el versículo ya en el 8. Dice, y aconteció en aquellos días, dice el versículo 9, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Entonces, aquí destaco que precisamente Juan, cuando habla, está haciendo estos actos de bautizo, voy a leer aquí otra vez el 7, dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Vean cómo Juan siempre establece que la jerarquía de Jesucristo es más grande que la que él tiene. Y vean cómo Juan nos dice que aunque él, Juan, bautiza con agua, el único que bautiza con Espíritu Santo, ¿quién es? Repito, dice, yo, Juan, solamente bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con el Espíritu Santo. Vean, mis hermanos, cómo nos está aquí advirtiendo Juan que el que decide dar el Espíritu Santo es nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ahí nos lo está diciendo Juan. Dice, yo nada más bautizo en agua, pero yo no tengo ningún otro poder. Pero el que viene detrás de mí, él, a ustedes, porque dice ahí, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces vemos que Juan nos aclara que el que da el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora qué dice Lucas 3, del 7 al 22. Y aquí, por ejemplo, nuevamente estamos viendo la figura de Juan, que está haciendo sus actos de bautizo. Vemos a Juan que bautiza y les está reprendiendo Juan a las personas por su mal actuar. Aquí puedo destacar, por ejemplo, en el versículo 13 que dice, les está diciendo a los sacerdotes, no exijáis más de lo que está ordenado. Vean cómo también hay Juan el Bautista nos hace ese detalle donde les está diciendo a los sacerdotes, no le exijan a la gente más cosas de lo que realmente Dios ha pedido, porque vemos que en muchos casos a veces eso sucede. Quienes se vuelven luego dirigentes o quienes están ahí para supuestamente interpretar la ley y explicarla, luego le agregan cosas más pesadas y la gente se siente realmente mal. Luego aquí me voy al 16 nuevamente, que dice, respondiendo Juan diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos.
Y otra vez lo vuelve a decir, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vean, mis hermanos, no se les olvide, ¿quién es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? No es Juan. ¿Quién es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso Él lo hace con cada uno de nosotros, mis hermanos. Y eso lo hace con cada uno de nosotros, porque díganme, ¿qué significa el fuego, mis hermanos? No está hablando del fuego físico. Dice, Él los bautizará a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Díganme, ¿qué creen que signifique el fuego? No está hablando de fuego. ¿Qué creen, qué dirían ustedes que es ese fuego del que habla Juan el Bautista? ¿Tú vas a parar? A ver, pues hermano Jaime o... Bueno, Jehová sea contigo, te bendiga. Bueno, yo siento que el fuego es la fuerza que tiene el Espíritu, o sea, la fuerza que se proyecta y que tiene el Espíritu Santo. Okay, gracias. ¿Alguien más? Gracias, hermana Rosalba. ¿Alguien más quisiera opinar? Esa frase de Juan el Bautista a mí me hace recordar mucho cuando en el Antiguo Testamento dice Jehová, yo haré al hombre más fino que el oro de Ofir. No sé si alguna vez lo han leído. Sí. El fuego es para purificar, hermano. Purificar el cuerpo. Así es. Dice, ese es en Isaías, que dice, vamos a leer rápidamente, haré al mortal, déjenme ver la versión Reina Valera antigua, creo que es esta, haré al humano más preciado que el oro fino y al hombre más que el oro de Ofir. Concuerdo como dice nuestra hermana Esther, son las pruebas, mis hermanos. Las pruebas nos van templando. Por eso dice ahí, si Jehová lo pone en profecía, haré al hombre, ¿no? Haré al hombre más precioso. ¿Isaías qué es? Haré al humano más preciado que el oro fino y al hombre más que el oro de Ofir. ¿Cómo se templa el oro? Con fuego. Entonces veo que aquí Juan el Bautista nos está haciendo referencia que es nuestro Señor Jesucristo quien da ese bautizo, ¿sí? No lo hacemos nosotros no tenemos esa potestad para hacerlo, sino es Él. Y entonces dice, aconteció, me voy a ir hasta el 21, estoy leyendo en Lucas 3, 17 al 22, me voy al 21, que dice, aconteció, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre ella en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Nuevamente, tanto en Marcos y ahora como en Lucas, vemos que se nos narra el mismo hecho de que Jesús llega y se bautiza. Y en ambos, Juan el Bautista nos está aclarando que el verdadero poder lo tiene Jesús, no lo tiene Juan, ¿sí? Pero bueno, seguimos con la pregunta. Bueno, entonces, ¿por qué Jesucristo haría este acto si Él ya tiene el poder, si Él es el que realmente otorga el bautizo del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué hizo Jesucristo esto? Vamos a ver la respuesta. Creo que aquí, aquí en Juan 1, del 1 al 34, simplemente lo agrego, porque precisamente aquí es donde se nos explica la existencia de nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es el principio con Dios. Y vamos a leer desde que dice el 15. Tenemos que no le cambié de color, pero bueno, aquí dice el 15. Juan dio testimonio de él, o sea, Juan el Bautista, y clamó diciendo,
Este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Vean cómo aquí se nos aclara un poquito más, porque eso no viene en los otros dos evangelios, como Juan el Bautista también decía, el que viene tras mí, o sea Jesús, es antes que mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Vean cómo dice Juan el Bautista, de la plenitud de Jesús tomamos todos, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y vamos ahora a Juan 1, del 1 al 34. Voy a leer a partir del versículo 30, porque aquí creo que es donde nos responde esta pregunta que les había hecho yo a ustedes mismos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón del por qué se hizo el acto del bautizo? Dice entonces aquí Juan el Bautista, este es el que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía. Aquí está diciendo Juan el Bautista, yo no le conocía. O sea, acuérdense que Juan el Bautista, en cuanto empezó su ministerio, se recluyó porque vivía de manera, pues no vivía en las ciudades. Juan se fue, digamos, como profeta, se fue y se separó de las personas. Entonces, él tenía tiempo que no había visto el rostro de Jesús, no sabía que era su primo, o sea, no lo reconocía de vista. Por eso Juan ahí lo está diciendo, yo no le conocía, o sea, de cara, mas el que me envió a bautizar, y aquí nos dijimos la vez pasada, ¿quién envió a bautizar a Juan? Pues lo envía a Dios. Dios le da la orden a Juan de que haga el ministerio del bautizo. Entonces dice, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien viereis descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y vean cómo dice Juan el Bautista, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, si me permiten, ahí es donde yo argumento que ¿por qué se hizo el acto del bautizo? Para que ahí Juan, no un apóstol, no nadie más, porque el que vio y entendió la señal fue Juan el Bautista. A él le dijeron, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu Santo, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Este es el Hijo de Dios. Entonces, vean que aquí Juan el Bautista nos está diciendo, yo le vi. Juan fue el que vio la señal y la entendió. Y nos dice, este es el Hijo de Dios. Y esto que está escrito, mis hermanos, es para nosotros. ¿Sí? Y obviamente para las personas que después este hecho se lo dijeron tiempo después a los apóstoles y ellos desde entonces lo escribieron y aquí tenemos el testimonio escrito y claro que cada quien decide si quiere creer a las palabras de Juan o no, pero el hecho está que el acto que llevó a cabo Jesucristo fue en principio para que se cumpliera la señal que le habían prometido a Juan el Bautista. Y por supuesto, vean aquí como en el 25, por supuesto también aquí mismo en Juan, el 25, bueno, no, eso lo decían los anteriores, donde precisamente Juan le decía a Jesús, oye, si yo soy el que tengo que ir a que tú me bautices, si tú vienes a mí, pero Jesucristo siempre le contestaba, no, vamos a hacer esto para que se cumpla para que se cumplan todas las cosas, ¿no? Entonces, ahí mis hermanos, en esta parte es en donde argumento yo del por qué se hace el acto del bautizo. Y también el otro argumento importante es que a partir de ese momento, mis hermanos, cuando Jesús se bautiza, comienza su ministerio. Eso es algo bien importante. Cuando Jesucristo se bautiza, comienza su ministerio. ¿Se acuerdan que les había dicho que nos dice en el texto anterior que todas las cosas que hacía se guardaba, María se las guardaba en su corazón y él se sometía y era obediente a José y a María? Y digamos que durante ese tiempo nadie sabía que él existía. Pero a partir de ese momento,
A partir de ese momento, cuando él se bautiza, comienza su obra, comienza su actuar. Y es cuando, indudablemente, hoy te doy la palabra a Vero, pero antes de darle la palabra, ¿se acuerdan qué es lo que pasa automáticamente? Bueno, no automáticamente, pero después de haber hecho este acto con Juan el Bautista, de hacer este acto del bautizo, inmediatamente lo que después le pasa a Jesucristo es la tentación en el desierto. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente van sobre de él. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo cumple esta profecía de llevar a cabo el bautizo, es como si él nos estuviera diciendo, a partir de ahorita comienza el ministerio del Mesías. Ahora sí, ya no es un Mesías oculto, ya no es un Mesías que nadie conoce. A partir de su bautizo todo el mundo lo iba a conocer, todo el mundo lo iba a escuchar, porque él comienza. Y entonces, mis hermanos, hacemos esta reflexión y pensamos, ¿por qué nos deja él? ¿Por qué Jesucristo nos enseña que hagamos lo mismo? Porque es la oportunidad, mis hermanos, que nos dice a cada uno de nosotros que hagamos lo mismo, que digamos, vamos a comenzar un ministerio, vamos a comenzar una nueva obra, y lo hago mediante este acto, que es un acto personal entre tú y Dios y Jesucristo, y nadie más interviene. Adelante, Vero, dime, te escucho. Pues yo pienso que el bautizo de Jesús es primeramente para conocer más de Jehová. O sea, Jehová le iba a impartir más justicia, más dones con ese bautizo. El bautizo pues te enseña a ser resplandeciente, o sea, te sientes más en comunión con Dios. Entonces pues Jesús y Jehová pues iban a estar más juntos con ese bautizo. Y sí, o sea, ya después pues que lo crucificaron y todo, pues la paloma pues me imagino que ya se fue de él, o sea, y ya después de que lo rescataron los ángeles, ya se unió otra vez con el Espíritu Santo. Es todo. Gracias, Vero. No, pues de hecho te podría decir, Vero, que en realidad mi argumento es que nunca se separa del Espíritu, de la misma manera que Él nos promete a nosotros lo mismo. Una vez que tú haces este acto, también el Espíritu te va a acompañar siempre, nunca se va a separar de ti, a menos que tú hagas que se separe, que esa es otra cosa, y eso ya se va a quedar en continuará. Aquí, mis hermanos, recuerdan que hicimos este otro ejercicio, pero bueno, ahorita quise retomar lo que me había quedado sobre el argumento de Jesucristo, pero esto en mi siguiente guardia lo veremos, en donde precisamente vamos a ver cada una. Aquí estoy dando las respuestas que yo daría, no necesariamente tienen que ser las mismas que ustedes a lo mejor estén de acuerdo o no, pero les invito a que me acompañen para que veamos cada una de ellas y por qué argumento que esa es la respuesta que yo daría. Pero pues eso lo vamos a ver en nuestra siguiente vez que me toque la guardia. Pero sí, la idea, mis hermanos, es que veo que de acuerdo a esta idea el Espíritu Santo nunca te abandona, porque tampoco Jesucristo nunca te abandona. De hecho, Él lo dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Claro que a veces la gente dijera, bueno, es que yo quisiera tenerlo aquí en persona parado frente a mí, ¿verdad? Como nos tenemos nosotros ahorita, pero Él a propósito nos ha dicho, no, un poquito de tiempo y no me veréis, pero nos ha dejado, como Él dijo, al Consolador, que es decir, el Espíritu Santo, y Él les enseñará todas las cosas. Y eso es el que nos enseña hoy día, cada vez que ustedes toman su Biblia y se ponen a estudiar, cada vez que estamos aquí haciendo un esfuerzo de comprender estas ideas, intercambiando ideas, también Él está presente. Y me despido con esto, mis hermanos, simplemente recalcando que siempre seamos pacientes, no nos enojamos. Alguna vez ponemos una idea y otra persona opina diferente. Todo el mundo tiene derecho a tener una opinión. Y recuerden que por encima de todo, nuestro Padre Celestial nos invita a que sepamos respetar a todas las personas. El que escuchemos una opinión diferente no quiere decir que estemos de acuerdo, simplemente le damos el respeto que merece de ser escuchado, pero nosotros siempre hagamos el ejercicio de escudriñar las Escrituras, como dice Jesucristo, para que nosotros mismos siempre ejercitemos nuestros propios argumentos de lo que sabemos y de lo que conocemos.
porque como mencioné antes, sí tenemos un fundamento que nos dejaron nuestros hermanos, que nos anteceden, pero no podemos quedarnos solamente ahí. Nuestra labor es seguir escarbando, seguir haciendo un esfuerzo de incrementar nuestro conocimiento, porque ese es el legado que le vamos a dejar a quienes nos permitan escucharnos, ¿sí? Que esa es la labor que nos toca ahora a nosotros, que como dice Jesús, no dice el apóstol Pablo, ¿no? Que dice cómo cada quien va sobre edificando. Y bueno, me despido, mis hermanos, le voy a entregar la guardia a nuestro hermano Jaime y él va a hacer, por supuesto, los anuncios importantes. Recuerden que mañana tenemos nuestro memorial, pero ya le dejo a mi hermano Jaime que haga las y también tenemos un bautizo próximo, así es que estén pendientes a lo que nuestro hermano Jaime nos va a Me están comunicar. diciendo de que Voy a entregar la guardia, entonces